Bien, queridos colegas, es un gusto compartir con ustedes un tema en verdad pertinente y, por qué no decir, apasionante como es todo proceso educativo. A partir de ahora, queridos colegas, me permito generar un espacio de discusión, de debate, de dudas, de certezas sobre el, todo aquello que tenga que ver con el ecosistema que soporta las nuevas tecnologías en los procesos educativos. Soy José Daniel Díaz, soy de Ciudad del Este, Paraguay. Me dedico fundamentalmente a la gestión de la educación superior y el día de hoy quisiera compartir esta presentación y abordar eh, esta temática. Con el permiso de ustedes, me permito compartir la pantalla. Bien, agradeciendo a los organizadores de este importante evento, comento un poco la dinámica del trabajo. Durante mucho tiempo hemos tratado de fundamentar, de justificar el valor y la importancia de la educación a distancia, de la educación sobre todo mediada a partir de herramientas tecnológicas. Sin embargo, ¿cuánto hemos abordado la necesidad de volver a las clases presenciales? Entonces, esta es un poco el disparador sobre el cual quiero que trabajemos, comencemos a instalar un espacio de debate sobre esto que llamó modelo educativo. Bien, enseñar y aprender en entornos virtuales de aprendizaje y sobre todo lo que pretendo es algo un poco complejo, sobre todo debido a la pandemia en la que estamos, que no solamente miremos las herramientas virtuales en un proceso de pandemia, sino y sobre todo para la educación que viene y cómo las herramientas tecnológicas, las nuevas tecnologías o las tecnologías emergentes nos puedan promover un aprendizaje mucho más significativo. ¿Sí? Así que estamos, creo que todos, en condiciones de afirmar que el año 2020 y el año 2021 nos ha llevado a una transición de emergencia, debido a que en nuestros países no estábamos preparados en una gran medida para la migración a un ambiente virtual, ¿verdad? Entonces muchos autores lo llamaron transición de emergencia, y sobre todo en una infraestructura digital no acorde a estos tiempos. No obstante, no eh, es bueno que recordemos que los ambientes virtuales tienen mucho que ver con las pedagogías emergentes, ¿verdad? Es momento que nosotros, los actores universitarios, nos pongamos a debatir sobre si las teorías de aprendizaje están, ¿verdad?, acordes a los nuevos tiempos, ¿verdad? Es momento de discutir, ¿verdad? Y sin que esto implique decir que aquello, lo tradicional, está bien, está mal, sino para poder identificar cuáles son las teorías del aprendizaje o cómo aprendemos en ambientes virtuales de aprendizaje, sobre todo pensando en que existen nuevas competencias, ¿verdad?, para el trabajo en red y el aprendizaje en el siglo XXI y en la sociedad del conocimiento, que es el concepto sobre el cual va a permanecer esta presentación. Bien, ¿verdad? Es imposible no referirnos a la pandemia, pero no quisiera limitar la discusión de la tecnología a la pandemia, ¿verdad? Así que invito nuevamente a discutir el uso de los ambientes virtuales en pandemia, pero sobre todo en un mundo posterior al COVID, que esperemos, ¿verdad? Y así creemos que con la ciencia, con los estudios, con las investigaciones podamos ir superando este momento complicado. Y allí la pregunta clave: ¿pueden las nuevas tecnologías permitirnos afrontar las incertidumbres? Sin duda, ¿verdad?, esta migración debido a la pandemia fue una incertidumbre. Entonces, la pregunta y el disparador es:
¿Pueden las nuevas tecnologías, las herramientas tecnológicas permitirnos, ¿verdad?, dar una respuesta mucho más eficiente, mucho más ágil a escenarios disruptivos, a escenarios complejos, a escenarios de incertidumbre? Entonces, nos preguntamos, ¿cuál es la necesidad de una educación digital en un mundo digital, verdad? ¿Cómo abordar, cómo trabajar, cómo disparar esta temática en un momento donde, verdad, las disrupciones van surgiendo a cada momento, a cada día? Y la palabra clave sigue siendo para mí, y espero que los colegas puedan comenzar a discutir, la sociedad del conocimiento, ¿verdad? La sociedad del conocimiento, esta sociedad en la que estamos, ¿verdad? Una sociedad post-industrial, una sociedad post-sociedad de la información, una sociedad red, como ya lo decía, ¿verdad? Una sociedad en red, como trabaja muy bien el autor Rubio de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Él, aparte de la sociedad red, a una sociedad en red en la que las herramientas tecnológicas nos permiten generar nodos de conocimiento que nos permitan, sobre todo, transformarnos en e-aprendices, e-docentes, e-alumnos. Bien. Y aquí hablamos, y hablando de la sociedad del conocimiento, necesitamos recordar que este nuevo mundo, que no es tan nuevo como tal, se basa en el valor del conocimiento como fuente de desarrollo de los países, el conocimiento como fuente de competitividad de las empresas. Empresas competitivas generan un país competitivo. Por lo tanto, en una sociedad donde los activos intangibles, el capital intelectual, forma parte del patrimonio de las personas, de las empresas, de las organizaciones, de las instituciones, necesitamos entender el rol de la educación ante este nuevo mundo que, como muchos objetarán, no es tan nuevo, pero sí que requiere respuestas distintas a aquellas que veníamos realizando. Y con esto no quiero abordar de la dicotomía de lo viejo malo, lo nuevo bueno. No me gustaría centrar la discusión en que lo nuevo es mejor que lo viejo, sino que centrar la discusión en qué requiere la sociedad actual, qué tipo de estudiantes, de docentes, de profesionales hoy requiere esta sociedad donde la dicotomía capital-trabajo deja lugar a los activos intangibles como principal fuente de desarrollo de las naciones y de las empresas sobre todo. Y es así que nos encontramos en una universidad nueva, una universidad innovadora, una universidad que participa en proyectos, una universidad en la que la gestión de su propiedad intelectual tiene mucho, ¿verdad?, que ver con los nuevos indicadores en cuanto a la gestión, una universidad emprendedora donde la dinámica y el paradigma de la formación ya no solamente trabaja aquello que tenga que ver con la formación de profesionales, y no que eso esté mal, sino que también aborda el emprendedurismo como una fuente de posibilidad de que sus egresados puedan justamente incorporarse a esta sociedad del conocimiento, una economía del conocimiento, como bien lo dijimos, una economía donde los activos intangibles hoy ganan mucha más fortaleza que en otros momentos, y la propiedad intelectual que tiene que ver con la herramienta jurídica que permita la identificación de estos activos, la gestión de estos activos y sobre todo la explotación de los activos intangibles por parte de una universidad, como ejemplo, y de cualquier organización como tal. Entonces, dando y parando un poco la pelota, esta sociedad del conocimiento, una sociedad con cambios constantes, permanentes, disruptivos, cambios donde no siempre nos damos cuenta de aquello, ¿verdad? Implica economía del conocimiento, implica organizaciones que aprenden, y esto implica los nuevos escenarios laborales. Y allí necesitamos traer a colación toda esta estructura, todo este ecosistema
de tal manera a abordar los procesos pedagógicos que nos permitan construir una universidad para la sociedad del conocimiento, ¿verdad? Premisas. ¿Y por qué hablamos de la sociedad del conocimiento antes que abordar los modelos educativos y la calidad de la educación virtual? Porque creo que estas premisas nos permitirán legitimar y entender el rol de los docentes, de los aprendices, de los estudiantes, de los gestores y de las autoridades universitarias, de tal manera a generar políticas que permitan que la educación virtual, la educación a distancia, pueda generar estrategias que permitan a estos actores involucrarse a la sociedad del siglo XXI. Nosotros probablemente, y a todos los colegas que estén en procesos educativos, nos lleve a la formación de profesionales que se van a desenvolver en profesiones que hoy no existen. Entonces, el desafío es cómo formar para profesiones que hoy no existen. Sobre todo cuando ya en el año 70 Toffler decían que varias ramas de la industria mueren y surgen otras. Probablemente muchas labores del año 2005 hoy ya no existan, y labores del año 2040, 35, 50 o del 25 todavía no estén del todo consolidadas. Entonces la pregunta es, ¿cómo docentes y cómo las universidades vamos a pretender formar para profesiones que hoy no existen? Así que estas premisas nos permiten entender el rol de la educación, el rol de una formación no reglada, cada vez más formal, ¿verdad? Y siempre más accesible a través de la red, ¿verdad? Esto es una cuestión, y allí algunos colegas ya de Centroamérica lo decían, ¿verdad? Derrubando las catedrales del conocimiento. ¿Qué decimos con eso? Que es más, cada vez es más fuerte la tendencia que la universidad va a perder el monopolio de la formación. Empresas, ¿verdad? Empresas tecnológicas, empresas internacionales, cada vez más se incorporan a los procesos de formación. Por lo tanto, la universidad y sus procesos deben permitir también dar respuesta a aquella sociedad del conocimiento. Es por algo y es por eso que somos repetitivos al abordar la sociedad del conocimiento. Sin embargo, creemos de que es el concepto fundamental a partir del cual generar estrategias educativas. Todo esto de tal manera a que podamos crear una sociedad del aprendizaje, políticas educativas, transformación social, ¿verdad? La creatividad, ¿verdad? Hoy cada vez más necesitamos y requerimos docentes creativos antes que docentes disciplinados, ¿verdad? Entonces, el rol del docente probablemente pasa a ser un e-docente, ahí los aprendices a ser un e-aprendices, de tal manera a no solamente crear una persona capaz de aprender a aprender, una organización que aprenda, sino la de generar un ecosistema que permita una sociedad del aprendizaje. Estos escenarios del aprendizaje obtienen varias dinámicas, varios modelos, varios sentidos. Tenemos el aprendizaje certificado propio de las universidades y de los institutos de educación superior, el aprendizaje autónomo vinculado a la motivación del estudiante, ¿verdad? Hablamos también de un aprendizaje guiado por parte de cada aprendiz y sobre todo esta sociedad del aprendizaje, esta sociedad red que nos permita la búsqueda de orientaciones en comunidades y grupos. Y allí me atrevo a decir que es donde las nuevas tecnologías hacen su entrada fundamental, cuando nos permiten a todos los involucrados, a todos los actores sociales, la de generar un entorno personal de aprendizaje. Y allí necesitamos entender esta dinámica. A mí me parece muy pertinente aquella discusión sobre nativos inmigrantes digitales. Sin embargo, a mí me hace mucho ruido cuando
se reduce la discusión de los migrantes y los digitales a una cuestión de velocidad de dedos. Y esta también es una discusión pedagógica y sobre todo también con profesionales que abordan las tecnologías como un fin en sí misma. Ya el horizonte 2017 de la enseñanza de la educación superior de Cataluña hablaba de que la competencia digital no es solamente la utilización de la tecnología, no es solamente saber utilizar una tablet, una computadora o una herramienta, sino y sobre todo comprender el profundo impacto de estas tecnologías en un mundo digital, en la cultura digital, de tal manera a que éstas puedan ser integradas de manera social, de manera holística a las distintas facetas de la vida, ¿verdad? Allí es una cuestión que solemos hablar con los docentes en procesos de formación del profesorado universitario, donde muchos colegas nos dicen, sí, profe, pero no tengo la capacidad de grabar, no comprendo cómo se utiliza esta tablet, esta computadora, esta herramienta digital. Allí es importante nuevamente levantar el grito, ¿verdad? De que no tiene que ver con qué tan rápido soy, sino qué hago a partir del uso de las nuevas tecnologías. Muy bien. Entonces es un poquito lo que hablábamos, ¿verdad? Esta discusión nativos inmigrantes es siempre oportuna, es siempre importante, pero hay que decirlo. No se trata de qué tan rápido muevo mis dedos. Se trata de lo que yo puedo hacer a partir del uso consciente de las herramientas digitales. Un poquitito de lectura, competencia digital, y llamo a la discusión de los colegas que estén observando este video. Uso seguro y crítico de la tecnología de la sociedad de la información, no solamente para procesos de educación, sino para el ocio y para procesos de comunicación. O los valores, creencias, conocimientos, capacidades y sobre todo actitud para utilizar adecuadamente las tecnologías, incluyendo ordenadores, internet, redes que permitan, posibiliten, promuevan búsqueda, acceso, la organización y sobre todo la utilización de la información de tal manera a construir conocimiento. Esa es la competencia digital y no aquello de sin desmeritar las capacidades de nuestros chicos, ¿verdad? De entrar y salir de un aplicativo con velocidad. Se trata de la posibilidad del uso, ¿verdad? Bajo premisas pedagógicas justificadas que permitan construir conocimiento. Y esta competencia digital es el factor clave para el docente universitario que se incorpora a la universidad del siglo XXI, ¿verdad? La competencia profesional tiene que ver con la competencia digital, sobre todo la de resolver problemas en contextos cambiantes. ¿Qué más cambiante que una pandemia? Con conocimientos y habilidades que evolucionarán, perdón, en relación a las necesidades de la institución. Si bien la cita ya tiene sus años, nos permiten entender que no se trata de lo antiguo, malo, lo bueno, es lo nuevo, sino que qué es aquello que la universidad actual requiere, qué es aquello que la sociedad del conocimiento actualmente requiere. Y allí volvemos a levantar la bandera de la competencia digital como un factor clave del profesorado en estos tiempos. Esto también nos debe llevar a discutir sobre los modelos de acreditación, ¿verdad? ¿Cómo acreditamos las competencias docentes del profesorado, sobre todo universitario, pero también de todos los sistemas y niveles educativos? Allí también ya la acreditación por parte de la comunidad de Cataluña ha hecho hincapié en que evaluar los modelos, las competencias digitales, no solamente tiene que ver con la capacidad de conocer una herramienta, sino sobre todo a las destrezas
los conocimientos y las actitudes a partir del uso de esas nuevas tecnologías. Y sobre todo entender el rol de esa nueva tecnología en la cultura actual, ¿verdad? Allí, cuando hablamos de modelos, también necesitamos, por ejemplo, luego comprender el concepto de identidad digital. ¿Cuál es el valor que yo asumo hoy como docente al trabajar en la red? ¿Cuál es la postura que yo asumo ante la red? Y aquí nos referimos a aquella discusión de si los docentes están con las cámaras prendidas, los alumnos con las cámaras apagadas, ¿verdad? Tiene que ver con un concepto un poco mayor. ¿Cuál es la identidad digital docente? ¿Cómo yo me muestro en la red? ¿Será que mi presencia en la red es una presencia anónima o es una presencia que permite compartir? ¿Cómo yo docente pretendo que otros compartan conmigo su conocimiento si no estoy dispuesto a compartir los míos? Entonces son escenarios en los que hay algunos conceptos claves que necesitamos abordarlos. Y que también esta competencia digital no solamente tiene su fundamento en cuanto a la información en los procesos educativos, sino también como componente de relacionamiento social. No podemos dejar de abordar la disrupción digital. Y traigo un dato previo a la pandemia, ¿verdad? ¿Cuántos emails, WhatsApps, mensajes se generaban, repartían en el 2018? Esto en un mundo en pandemia, con las limitaciones de acceso a lugares, a viajes, ¿verdad? Ha generado una disrupción digital mucho más amplia. Muchos procesos han hecho esa transición, no solamente los procesos educativos, procesos económicos, financieros han requerido pasar al mundo digital. Por lo tanto, las competencias digitales no solamente implican la posibilidad de utilizar estas herramientas en el mundo docente, en el mundo de la educación superior o de cualquier nivel, sino entender el impacto de la tecnología en el mundo. Todo esto para contextualizar, todo esto para pasar revista o dar un estado del tratamiento del tema para poder abordar la educación para esta educación digital. Dejo como discusión y me hace mucho ruido tratar de abordar la educación virtual sin tener en cuenta a la sociedad en la cual ella se incorpora. Es por ello que entiendo que parte de una discusión significativa tiene que ver con entender la educación para esta sociedad digital. Caso contrario, el uso de las nuevas tecnologías o de herramientas digitales, ¿verdad? Sin tener en cuenta esta sociedad, estas competencias o estas habilidades requeridas, dan lugar a procesos educativos de no mucha calidad, ¿verdad? A improvisaciones que de alguna manera han generado ese debate de la presencialidad versus la virtualidad y sobre todo muchos actores claves levantando la bandera de tengamos que volver a las clases presenciales porque la educación virtual no ha dado respuesta a los requerimientos. Sin, evidentemente, desconocer el gran problema de la pandemia, era un problema no solamente de encierro, sino de salud y de posibilidad de gestión. Así que la pandemia probablemente no sea el mejor ejemplo de las bondades que nos permite la educación digital. No obstante, queda, ¿verdad?, como una herramienta poderosa que permitió a todas las instituciones del mundo seguir con sus fines, con las misiones propias de cada institución. Entonces, antes de generar el diseño instruccional de un curso, antes de generar las estrategias para generar una educación, un módulo, un aula virtual, preguntémonos,
¿Cómo educar hoy? ¿Podemos ignorar desde la docencia todo ese ecosistema hablado? ¿Cómo quedan nuestros alumnos? Estos alumnos que demandan una información ágil, inmediata, que probablemente gusten de multitareas, de procesos paralelos, tengan una mayor afinidad a, a imágenes antes que mensajes gráficos, antes que mensajes de textos, mensajes largos. ¿Cómo generar una educación para este mundo? ¿Cómo generar y cómo educar hoy? ¿Verdad? Como bien lo dice el profesor Pérez Lindo, ¿para qué educamos hoy? ¿Verdad? ¿Cómo nuestros estudiantes que viven en Internet y nosotros que probablemente no tengamos estas herramientas tan aceitadas como ellos, cómo formar ciudadanos libres, autónomos, abiertos al futuro, habilidades requeridas por la sociedad del conocimiento, ¿verdad? Por lo tanto, ¿cómo educamos hoy? Y allí hablamos de una educación en un mundo conectado. Hablamos de una educación flexible, innovadora, creativa, conectada, personalizada, motivadora, que incentive el aprendizaje a aprender, a seguir aprendiendo, aprendizaje a través de canales y soportes distintos de lo que habitualmente lo venimos diciendo, ¿verdad? Por lo tanto, todo este escenario termina aquí, en la posibilidad del uso de herramientas digitales de tal manera a generar un ecosistema que nos permita el aprendizaje en la era digital. Y aquí recurrimos a un concepto no nuevo, pero que se fue potenciando con el uso de las tecnologías, como es el del entorno personal de aprendizaje, que siempre lo hubo, siempre los docentes hemos, en la faceta tradicional, en la antigua educación, que no implica educación mala. Esa es una discusión que se debe tener. Esto no implica que lo antiguo es mala. Esto implica que la sociedad actual requiere de nuevas habilidades. Y sabemos que siempre los procesos educativos se han adecuado a estos requerimientos sociales. Es muy probable, y así lo dicen los estudiosos de los procesos educativos, que la educación se adecuó, por ejemplo, a una sociedad industrial que requería ciudadanos probablemente no tanto creativos, sino disciplinados. ¿Por qué? Porque la sociedad industrial requería ese tipo de habilidades, pero una sociedad postindustrial, una sociedad de la información y sobre todo del conocimiento requiere de otro tipo de profesional. Y es aquí donde las herramientas emergentes permiten a cada quien gestionar de mejor manera su ambiente personal de aprendizaje o su entorno personal de aprendizaje, sin desconocer que siempre lo tuvimos. Siempre los docentes, los alumnos, los gestores han tenido personas, autores, libros, revistas de referencia que les permitan acceder a conocimiento de calidad. Sin embargo, la llegada de la web 2.0, esta posibilidad de interacción a través de la red, lo que permite y lo que seguirá permitiendo es la de potenciar aquel entorno personal de aprendizaje. La posibilidad de que a través de estas tecnologías emergentes podamos identificar autores, revistas, ¿verdad? Espacios y todo tipo de insumo que nos permita acceder, compartir, crear, co-crear, discutir, reflexionar y equivocarnos en la web de tal manera que el conocimiento pueda ser discutido y como tal mejorado. Aquí no podemos nosotros dejar de recordar que cuál es el valor de una investigación, la de generar conocimiento nuevo, que necesariamente requiere la publicación. ¿Y por qué? Porque la ciencia crece a medida que los conocimientos son discutidos, que la comunidad, nuestros pares nos permitan decir, bien, José,
es interesante la postura a la que llegas, sin embargo, tu trabajo tiene estas limitaciones que no has tenido en cuenta. De tal manera, las nuevas tecnologías nos permiten compartir, crear, discutir y reflexionar información de tal manera que el conocimiento pueda ser compartido y que pueda volver a la sociedad, porque la sociedad es la dueña de este conocimiento. No quisiera leer, ya que es un concepto conocido por la comunidad educativa del PLE, de los entornos personales de aprendizaje. Sin embargo, recordar que incluye herramientas. Y cuando hablamos de herramientas nos referimos a apps, nos referimos a elementos que nos permitan acceder a material, ¿verdad? Herramientas y estrategias de lectura, acceder a materiales de relevancia, a materiales fidedignos, a materiales discutidos por los pares, de tal manera a reflexionar, compartir y relacionarnos con nuestros pares a partir del uso de las nuevas tecnologías. Y aquí esto podría ser motivo de otro video para abordar cuáles son las herramientas y las estrategias que permitan la lectura, la reflexión y el relacionamiento por parte de cada autor. Esto incluye tanto a los docentes, esto incluye a los alumnos, a los gestores, y a todo personal vinculado a procesos educativos, sociales y de cualquier tipo. En este marco nace una teoría del aprendizaje para la era digital que no puedo dejar de reconocer que tiene grandes detractores, como mucha gente que sigue las propuestas de Siemens, ¿verdad? Del conectivismo. Sin embargo, dejando de lado las discusiones sobre si se trata o no de una teoría, de una estrategia, me parece muy pertinente la discusión del uso de las tecnologías en los procesos educativos. Invito a los colegas a dar una lectura sobre toda la discusión que tiene que ver con el uso de redes en procesos de generación, de compartir los conocimientos. Así que el conectivismo, ¿verdad? Me parece un modelo muy pertinente de lectura para estos tiempos, ¿verdad? Cómo el aprendizaje puede existir incluso en compartimientos, ¿verdad? En herramientas digitales, fuera de lo humano. Así que dejo la discusión para quienes puedan querer trabajarlo esto en algún otro momento, pero sí reconozco y rescato también que el conectivismo como teoría tiene una gran y muy buena discusión sobre su existencia como tal. Y aquí todo esto es donde converge en el diseño instruccional de los cursos a formación bajo herramientas virtuales. El desafío que tenemos es la de generar aulas virtuales, plataformas virtuales que permitan que estas nuevas tecnologías puedan permitir a los alumnos, sobre todo a que su navegación por la web sea un verdadero entorno personal de aprendizaje y que permitan y que les permitan la identificación de este entorno personal, la gestión y sobre todo la explotación de todos entornos de aprendizaje. Probablemente este canal, ¿verdad? Este video compartido entre los colegas permita generar discusiones a partir de los distintos videos que los colegas van desarrollando. Así que este es el desafío que tenemos como personales de educación superior para que las aulas virtuales puedan identificar, reconocer y asumir el rol de las nuevas tecnologías en un mundo digital, en un mundo de la sociedad del conocimiento. Ideas claves para la discusión. La identidad digital
¿verdad? Identidad digital tanto de los alumnos, de los docentes, ¿verdad? En mi país, en Paraguay, tenemos muchas discusiones, ¿verdad? Y sobre todo mucho ruido sobre qué bueno es que los alumnos prendan o no las cámaras durante las videoconferencias, ¿verdad? Entonces, allí probablemente, si nuestros alumnos, si nuestros docentes tuviesen una noción que esta red forma parte del ecosistema de educación superior, probablemente no tuviésemos esa discusión. O incluso también, si es que generáramos un diseño instruccional que permita que los alumnos aprendan haciendo, generemos actividades que permitan a los alumnos asumir decididamente su protagonismo en el proceso de aprendizaje, probablemente tampoco tendría que ser una atención que nuestros alumnos no prendan las cámaras. Hablar del rol docente o del aprendiz o del e-aprendiz o el e-docente es muy oportuno para lo que se viene, hablar de los activos intangibles y cómo las organizaciones en las instituciones podemos comenzar no solamente a identificar nuestros activos intangibles, sino gestionarlos, protegerlos y explotarlos, debido a que esta sociedad red se basa en la creatividad. Voy cerrando con una frase que a mí me parece muy significativa y es de un gran autor, ¿verdad? Pierre Levit, que abordando su experiencia con el uso de redes sociales en sus clases, termina con esta frase muy motivadora. Dice Levit, disponible, doy mi preferencia a los usos pedagógicos de las técnicas de comunicación del gran público que ya están siendo utilizadas por los estudiantes. Lo importante no es la plataforma, el software, ni la recolección de recursos, sino las habilidades cognitivas transplataforma, transcontenido, cuyas prácticas educativas deben estimular la adquisición. Es probable que, teniendo en cuenta los fundamentos de la educación a distancia, podríamos generar una clase vía WhatsApp con mucha calidad, siempre y cuando entendamos que la herramienta no es un fin en sí mismo, sino es una herramienta que permite, ¿verdad? Así que va el dato. La remisión de un documento por correo, por WhatsApp o de manera impresa es exactamente lo mismo. Es lo que yo hago, ¿verdad? Cómo yo genero que ese documento permita a cada alumno la consecución, ¿verdad? De ese ideal de que ellos puedan aprender haciendo o de aprender a aprender, lo que permitirá a los y a todos los actores adecuarnos y promover que una incorporación efectiva a la sociedad del conocimiento, esta sociedad en la que estamos y que muchas veces no nos damos cuenta. Voy dejando un poco mis datos de comunicación, de correo, así que estoy abierto a cualquier discusión, cualquier reflexión que podamos generar a partir de, esta, de este video. Así que muchas gracias a los organizadores, fue un placer compartir este espacio.